Amiga Mariana Chalfón, nuestra fonoaudióloga de todas las semanas. ¿Cómo estás, Mariana? Muy Buen bien, día. muy contenta de estar acá como siempre. Bueno, un placer. Hoy vamos a hablar acerca de la hipoacusia, un tema muy importante. Un tema muy importante, realmente muy importante, porque hay un alto porcentaje sobre las discapacidades que existen, sobre el 100% de las discapacidades, tanto físicas como intelectuales. El 18% está conformada por personas que tienen algún tipo de pérdida auditiva, ya sean niños o adultos. Sí, a mí me interesaba mucho hablar de este tema porque, bueno, gracias a Dios, en el año 2001 se ha sancionado una ley que obliga a las mamás, a los papás, obviamente a las familias, a realizarle al neonato un estudio que se llama OEA. ¿Viste cuando te dan todos los estudios que hay que hacerle al bebé? Los papis van a ver que aparece uno que dice OEA, que es una otoemisión acústica. Fantástico. Es un estudio que determina si ese niño tiene algún tipo de problema auditivo. Cuando hablamos de hipoacusia, específicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de sordera o de algún grado de reducción de la audición? Las hipoacusias se dividen en distintos grados. Tenés una hipoacusia leve, que es aquella persona que tiene algún tipo de dificultad para escuchar, algún tipo de conversación lejana, algún tipo de fonemas que son más finos o agudos, diríamos como la S o la F, pero pueden mantener una conversación normal. Pero, por ejemplo, ese tipo de niños en una escuela, si no se sabe que es hipoacúsico, escriben mal, escriben con errores, y se puede solucionar simplemente sentándolo adelante. Hasta tal vez no necesitan un equipamiento, sino un trato diferenciado, que la maestra le hable de frente, que no le hable de espalda. Claro, después, que levante un poquito más la voz. Exactamente. Después tenés las hipoacusias moderadas, que ya presentan algún tipo de dificultad, los niños comienzan a hablar un tiempo más tarde, y después tenés las severas, y luego las profundas, que es lo que vos hablás de sordera, que es prácticamente la anacusia, que están por arriba de los 100 decibeles, y es muy difícil, si no hay una estimulación muy directa, que esa persona adquiera el lenguaje cuando esa hipoacusia es de nacimiento. Porque se difiere muchísimo el lenguaje de la persona cuando aparece la hipoacusia. Si es de nacimiento, o sea, si es congénita, puede ser que la mamá haya tenido problemas durante el embarazo, o rubiola, o el niño al haber nacido ha tenido una infección muy grande, y para salvar la vida de ese bebé hemos debido dar demasiado antibiótico y se ha producido lo que se llama una ototoxicidad. Entonces se ha perjudicado la audición en favor de la vida del niño. O hay personas que por un accidente, ante un pico de tensión o algo ya en adulto y habiendo adquirido el lenguaje, quedan hipoacúsicos. Y después está la presbiacusia, que es la pérdida de la audición con el paso de los años. Después de los 65 años, el 30% de los adultos mayores comienzan a tener problemas auditivos. Y después de los 80, el 50% de nuestros adultos mayores tienen pérdida auditiva. Vos sabés que este es un tema del que ya hemos hablado en algún momento. Sí, con adultos mayores específicamente lo habíamos especificado. Y quedó ahí como tal vez pendiente, o por lo menos a mí me impactó, me sensibilizó mucho pensar en los adultos mayores y cómo tal vez no estamos tan pendientes de esto, ¿no? Y pensaba en algunas personas... Hoy en el Día del Adulto Mayor. Claro, más aún hoy, ¿no? Pensaba en cuántas veces nos sucede que sentimos que la persona que es un adulto mayor, que forma parte de la familia, lo vemos que va como tomando distancia, y a veces lo relacionamos con el paso de los años y no con el hecho de que tal vez no está escuchando y no se atreve a decirlo. Y se aíslan. O no se da cuenta. Y se deprimen, que en algún momento hemos hablado de la asociación entre hipoacusia y depresión. Así que hay que estar atentos. A mí, como mensaje, me gustaría dejarles a los papis que no dejen de hacer los estudios. En Tucumán hay institutos modelos
como es el IOT, por ejemplo, en el área de la educación de niños con hipoacusia. Un niño tratado a tiempo, estimulado a tiempo, aún teniendo una sordera bastante severa, puede adquirir el lenguaje, puede tener una vida normal. Entonces, no antes de esta ley, antes de que hagamos los estudios ahora que piden para el ingreso del colegio, los papis reniegan, ay, hay que hacerle la audiometría para ir al colegio. Si ese verano ese niño tuvo una flor de infección en el oído, puede haber dejado una secuela, y cuando el chico va a la escuela no escribe porque no la escucha la seño, puede tener un tapón de oído. Entonces tenemos que ocuparnos, siempre digo lo mismo, tenemos que saber cuál es el problema y accionar con el problema. Entonces, descartemos hipoacusia en los niños que tienen problemas de lenguaje o que no comienzan a hablar. Hay muchas soluciones. A veces los niños que nacen sordos son pasibles de lo que se llama el implante coclear, que es una gran solución. No es para todo el mundo. Para los adultos mayores es difícil que ya un adulto que ha sido sordo toda su vida se adapte a un implante coclear. Algunos lo logran, pero hay soluciones. El equipamiento auditivo, los audífonos, es otra solución a través de la cual muchas personas que están aisladas, sean jóvenes, niños, adultos, pueden solucionar su problema. Los chicos que van a la facultad, que tienen hipoacusias leves o moderadas, cuando son equipados y bien equipados, pueden cursar una universidad normal, pueden sentarse en un anfiteatro. Hoy por hoy hay audífonos con Bluetooth que se conectan a un micrófono que tiene el profesor y el chico está en la última sala del anfiteatro y puede. La tecnología está a favor. Tenemos que ocuparnos. Yo creo que, Mariana, nos has dado nuevamente una clase, una lección de tantas posibilidades. La recomendación es ir al fonoaudiólogo, vayan, consulten, no se queden con la duda. No se queden. ¿A dónde te encontramos? A mí en las redes sociales es muy fácil, como Mariana Chalfono, como Audífonos Tucumán, me buscan y me llama muchísima gente gracias al programa y trato de orientarlos hacia donde deben concurrir y dónde hacer la consulta, así que siempre a disposición. Maravilloso. Bueno, gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Un gusto para nosotros, como siempre. Gracias.